Hola, ¿qué tal compañeros? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Elisa y hoy les voy a hablar sobre la historia de la lingüística en el antiguo Egipto. Ok, entonces nos vamos a enfocar en 6 puntos importantes. El primero sería la falta de trabajo histórico, que, como bien sabemos, el Egipto faraónico ha podido orientar sobre los fenómenos del lenguaje. El primer hecho que hay que subrayar es la insuficiencia de la documentación actual, insuficiencia que no debe aceptarse, al menos hoy, como un dato inmutable, sino constatar como una situación presente, transitoria, modificable. Y, en efecto, la egiptología posee filólogos eminentes formados por siglo y medio de trabajo científico. Han sabido redactar en sus obras de conjunto capítulos sustanciosos sobre el derecho, la administración, la astronomía, la medicina, la economía, la geografía y las matemáticas faraónicas. En la siguiente diapositiva les pongo algunos de los textos que han sido muy importantes para el estudio de la civilización egipcia, pero en ninguno de estos se encontrará nada o casi nada sobre lo que los egipcios sabían o enseñaban referente a su lengua. Aquí quiero enfocarme mucho en esta frase, ya que una historia de la lingüística solo empezará a ser posible cuando los especialistas, ya sean egiptólogos, sumeriólogos, asiriólogos, hinduistas, hayan tomado plenamente conciencia del hecho de que la reflexión que una civilización presta más o menos explícitamente a su lenguaje forma parte del instrumento mental de esta civilización. Entonces, aquí hay muchas dudas alrededor y les voy a mencionar algunas, no todas porque son muchas. Entonces, sería que si han tomado conciencia del análisis de los sonidos lingüísticos y cómo y hasta qué punto, si ha orientado ya y hasta dónde un análisis de las unidades significativas de su lengua, qué nociones ha enseñado referentes a las partes de la oración, ha entrevisto hechos de evolución de la lengua, ha tenido escuelas, una enseñanza, tratados, qué problemas generales del lenguaje míticos, filosóficos o lingüísticos se ha planteado. Ok, entonces ahora vamos a pasar al punto 2, que serían los documentos y los hechos. ¿Qué nos enseña la egiptología? Bueno, sabemos que desde la época tinita, que es el tercer milenio antes de nuestra era, existe una administración sólidamente organizada, fundada en una casta de funcionarios, que serían los escribas. La formación de estos postula escuelas y hay testimonios de ello. Los nombres de las mismas escuelas indican su importancia en el mundo faraónico, porque es como el lugar de la enseñanza, o también le llamaban casa de vida. Además, sabemos que la actividad diplomática egipcia lleva consigo a traductores y a intérpretes desde el Egipto antiguo. Altos funcionarios ya tienen el título de jefes intérpretes, que transmiten de padres a hijos como un cargo unido a su título de príncipes de Elefantina. De hecho, en 1278 antes de nuestra era, un tratado egipcio-hitita da lugar a dos traducciones egipcias. En la época de Sesostris I, en el siglo XII antes de nuestra era, un escriba se gloría de saber leer el cretense. La larga duración del régimen faraónico, redoblada por la gran estabilidad de las estructuras administrativas, tuvo como resultado la existencia de documentos y archivos, pero estos eran muy antiguos y estos mismos planteaban a los escribas el problema de la lectura de una lengua anticuada, porque recordemos que el egipcio hablado cambió durante los 3 milenios, a lo largo de los cuales fue escrito sin interrupción, es decir, que el problema era de una verdadera filología. Se han encontrado formularios, tratados, poemas didácticos, pero muy poca cosa, al parecer, referente al lenguaje. El tercer punto sería la escritura como análisis lingüístico, y lo que debemos saber es que cada pueblo inventor de una escritura ha debido tomar conciencia de la estructura de su lengua para escribirla como la ha escrito. Maylet parte de los primeros datos proporcionados por los trazados más antiguos en las civilizaciones prehistóricas y en las
protohistóricas. Los egipcios fueron una de las primeras culturas en desarrollar un sistema de escritura alrededor del año 3000 a.C. y los jeroglíficos son símbolos que representan sonidos o ideas. La palabra jeroglífico significa tallado sagrado. Los jeroglíficos egipcios pueden leerse de izquierda a derecha, de derecha a izquierda o de arriba hacia abajo. La dirección en la que el animal está orientado muestra hacia dónde leer y se han identificado más de 6000 signos del egipcio antiguo. Los pictogramas son prácticamente símbolos que representan objetos o cosas y básicamente son imágenes simplificadas estandarizadas. Los escribas eran educados desde pequeños para escribir jeroglíficos y fueron miembros respetables de la sociedad. Después de la conquista de Egipto por los romanos, la escritura dejó de utilizarse y durante siglos nadie pudo leerla. Entonces un académico francés que se llama Jean-François Champollion, yo sé que mi francés no es el mejor, logró descifrarla. Y de hecho, el equipo de un escriba consistía en una paleta rectangular de madera que tenía dos pequeños orificios en una de las puntas. Una era usada para la tinta y usaban pinceles de carrizo como plumas y un pequeño jarrón con agua para mojar la tinta. También utilizaban un cuchillo para cortar las hojas de papiro y una piedra para suavizar la superficie. Además de la escritura sobre el papiro, los antiguos egipcios también tallaban en piedra y escribían sobre piedras de cerámica. El cuarto punto sería análisis lingüísticos de los jeroglíficos, y desde los textos más antiguos que datan del 3500 antes de nuestra era, nos encontramos frente a realizaciones que mezclan ya signos ideográficos. Esto quiere decir que mezclan ideogramas o signos palabras y también los signos fonéticos, que son fonogramas o signos con sonido. ¿Y qué representa lingüísticamente los ideogramas? Pues son signos de escritura que recuerdan las formas, que viene siendo la idea de los seres o de las cosas. La descripción de su funcionamiento es bastante compleja y los resúmenes simplificados que de ella se dan en todas partes la oscurecen siempre. Estos signos palabras son primero esencialmente dibujos que representan objetos más o menos reconocibles o estilizados, objetos que podrían significar un sentido propio, ya sea una silueta de pájaro para un pájaro, de mano para una mano y de boca para una boca. Más adelante, los mismos dibujos adquirieron un sentido trópico, esto quiere decir con un valor de tropos, ya sea por metonimia, por metáfora, y un dibujo de una cabeza de buey significa buey, el creciente de la luna puede significar mes, el cuarto delantero de un león puede significar preeminencia. El catálogo de los jeroglíficos de la Imprenta Nacional de Francia los clasifica por categorías de dibujos. Por ejemplo, partes del mundo serían cielo, tierra, etc. Hombres y partes del cuerpo, animales, vegetales, construcciones, objetos de mobiliario, formas geométricas y formas no identificadas. Catálogo por el que deberían interesarse los semánticos. En total, tiene 2.743 caracteres diferentes de impresión y el Instituto Francés de Arqueología Oriental en El Cairo cuenta con 3.500. Este tipo de escritura permite decir que los egipcios han alcanzado muy pronto el estadio de descomposición en unidades de la primera articulación, estadio en el que se está seguro de que hay tratamiento de un enunciado propiamente lingüístico separando en palabras distintas. Es necesaria el punto de vista lingüístico con el fin de tratar de comprender el porqué y el cómo del paso de los ideogramas a los fonogramas. La escritura ideográfica producía espontáneamente dos clases de ambigüedades. El dibujo podía corresponder a varias lecturas fónicas según fuera leído ideográficamente. La mayoría de los jeroglíficos, y no todos, eran polífonos, lo cual correspondía a una economía de signos en el código.
Pero esta economía en la escritura, o sea, la codificación, tenía como contrapartida un coste más elevado de la lectura, que es la descodificación. Y por otra parte, cierto número de dibujos totalmente diferentes, por ejemplo, los dibujos que representaban el nudo, la balanza, el ojo, el árbol, estos signos son homófonos. La historia de la escritura enseña cómo lucharon los egipcios por medios diversos y propios de la escritura, no de la lingüística, contra estas ambigüedades. Ya distinguen el sentido propio del signo palabra polífono de todos sus demás sentidos, señalándolo mediante un pequeño rasgo distintivo vertical. Ya acompañan al signo palabra con otro signo palabra que precisa en qué categoría semántica debe buscarse la lectura del primero. El señor Champollion los llamaba determinativos de especie. No se leían, pero funcionaban como las palabras clave del chino. Hay unos 200, los más corrientes son unos 80. Ya por el procedimiento similar de los determinativos de género en fecha más tardía, se señalaba la pertenencia de un ideograma a una de las clases siguientes, ya sea pueblos, hombres, términos geográficos, ciudades, animales salvajes, pájaros, movimientos, enfermedades, etc. El procedimiento completamente diferente de los precedentes en su principio mismo es el que los egiptólogos denominan como complementos fonéticos. ¿Esto de qué se trata? Se usa para evitar la ambigüedad de un signo palabra polífono y los escribas egipcios recurren al procedimiento del jeroglífico. Escriben junto a este signo palabra otro u otros varios signos palabra de los cuales no conserva más que los valores fónicos que determinan la pronunciación del primero en el enunciado en el que se encuentra. De hecho, cualquier ideograma podía ser transformado en fonograma de este modo, pero es comprensible que un signo sonido de 3 sílabas pudiera ser utilizado únicamente para sus raros homófonos de 3 palabras. Por el contrario, los signos sonido de 2 palabras y más aún los de una sola podían ser muy útiles puesto que permitían anotar la pronunciación de cualquier jeroglífico polisílabo mediante su simple yuxtaposición. El quinto punto es, ¿hay análisis de la segunda articulación? Bueno, ¿cómo caracterizar lingüísticamente este aspecto fonético de la escritura jeroglífica? En primer lugar, los fonogramas egipcios parecen manifestar la toma de conciencia de la unidad silábica. El signo que representa como ideograma el perfil de un pan y significa pan en cuanto jeroglífico afectado por su rasgo vertical, se convierte en la notación escrita del sonido que tenía este jeroglífico. Por encima del problema de la sílaba, hay que preguntarnos si los egipcios han alcanzado, aunque sea de una forma empírica, el estadio de la percepción de la segunda articulación del lenguaje. De hecho, los egipcios habían llevado muy lejos el análisis de los sonidos e incluso afirmaban que anotaban cada consonante con un signo único. Entonces, ¿han sabido los egipcios analizar esta sílaba que han acabado por entrever en fonemas, consonantes y vocales? Entonces sabemos que el egipcio no tiene palabras con inicial vocálica. La escritura jeroglífica en sus fonogramas no es alfabética y de hecho las vocales no se escriben en absoluto. Desde luego existen y se pronuncian en su lugar en las palabras, pero en la escritura se omiten las vocales por principio razonado, hasta el punto de que se utiliza la misma fonética en las palabras más diversas únicamente para sus consonantes y sin preocupación por las diferentes vocales que intercalan estas palabras en el marco de estas mismas consonantes. La escritura, entonces, tiene la forma de una especie de taquigrafía en una palabra escrita completamente en fonograma, por ejemplo, 4. Somos nosotros los que tenemos la impresión de una escritura consonántica, que habría aislado, por lo tanto, las consonantes, ya que no tenemos ningún medio de restituir las vocales, pero el egipcio las leía gracias al contexto, del mismo modo que el taquígrafo actual relee sus notas. Decir que los egipcios no han alcanzado el estadio del análisis lingüístico de la segunda articulación del lenguaje corre todavía el riesgo de ser una afirmación excesivamente elíptica.
En efecto, el egipcio no tiene vocales iniciales ni sílabas vocales y no se veía incitado a inventar letras para anotarlas. Como esta lengua, al igual que las demás lenguas semíticas, tiene palabras de gran estructura silábica, con declinaciones y conjugaciones basadas en alternancias vocálicas regulares que afectaban a raíces muy estables. La raíz de una palabra seguía siendo siempre identificable. La lengua, pues, no era arrastrada a proseguir el análisis de la sílaba en sus componentes. No hay aquí, pues, ni análisis silábico, ni análisis consonántico, ni análisis alfabético verdadero, pero sí el punto de partida visible para un tal análisis. No podremos afirmar nada más sin ir más allá de los documentos, que, como ya mencionamos en el punto 2, no hay muchos documentos al respecto sobre la lingüística. Pero la escritura completamente fonética solo se ha implantado para las formas gramaticales, los pronombres, las preposiciones, las flexiones verbales y los nombres de países, de pueblos, de hombres extranjeros. ¿Por qué no ha avanzado este análisis hasta las últimas consecuencias de su lógica? Bueno, Moret dice que la escritura completamente fonética habría sido más económica para la codificación, pero menos clara para la descodificación, esto quiere decir para la lectura, tratándose de una lengua semítica. Y finalmente vamos a ver la reflexión sobre el lenguaje, y yo lo dividí en 3 puntos. El primero sería la tradición, en que los egipcios encuentran pocos rastros de problemas lingüísticos, cualquiera sea su forma, por lo mismo que no tenemos suficiente documentación. El segundo sería el origen, en que dicen que la escritura se atribuye al dios Tot, que es también el de la magia, y si las mitologías del lenguaje encierran rasgos históricos, no poseemos todavía un buen método de interpretación y trabajos de conjunto sobre este punto. Y solo gracias a Heródoto conocemos la leyenda de Psamético, que es una experiencia hipotética de 2 niños recién nacidos educados entre cabras sin oír nunca la voz humana, y que a la edad de 2 años se pusieron a gritar becos, que significa pan en frigio. Bueno, compañeros, esto sería todo de mi parte. Si alguien tiene alguna duda, me puede mandar un mensaje sin problema.